Bienvenidos, estamos retomando nuestro compromiso salud en la pantalla de BTV en una producción de Trimax Media. Doctor Bianco, bienvenido. El gusto de siempre compartir contigo, Miguel. ¿Cuándo el juego se transforma en una patología? ¿Cuán patológica es esta situación en el Uruguay? ¿Cuáles son los parámetros a tomar en cuenta a nivel de lo que puede llamarse el primer mundo o en el resto de Latinoamérica y de los continentes? ¿Dónde estamos situados los uruguayos en comparación con otros países? Bueno, un poco por ahí va a ir el programa del día de hoy. Exactamente. En nuestro primer programa, si tú recuerdas, hacíamos una comparación o traíamos datos comparativos de la cadena Bloomberg, donde hablaba cómo Uruguay estaba posicionado en el consumo de tabaco, alcohol, Sí, señor. cocaína. Pero lo que más se resaltaba en esa comparación era el nivel alto que ocupaba Uruguay en el problema de juego. Y hoy vamos a abordar este problema, que es el primer tipo de adicción no química o de dependencia no química que vamos a encarar como ejemplo de problemas conductuales o adictivos que no requieren la ingesta de sustancias. Es real, y estos son datos objetivos, que si uno toma en cuenta los parámetros de hace 30 o 40 años, en todo ha habido un incremento notorio. De 3 quinielas semanales hemos pasado a 11 sorteos. O sea que ahí estamos casi en 4 veces más. De algunos casinos ubicados en Montevideo o en zonas balnearias, llámese Atlántida, Punta del Este o La Paloma o la ciudad de Colonia, hemos pasado a casi todas las capitales departamentales. De máquinas que conforman los casinos del Estado o algunas grandes empresas internacionales, hemos pasado también, por ejemplo, a maquinitas, tragamonedas o tragaperras, como dicen en España, en la esquina. En cada esquina. Pero ni siquiera tienes que salir de tu casa, porque ahora también puedes jugar Exactamente. a través de internet en tu propia Estaba casa. poniendo los ejemplos uruguayos, pero tenemos obviamente también esa cuestión internacional en la que hay mucha gente que se ha ido enganchando, ¿no? Porque puede probar en forma gratuita, pero después pone la tarjeta de crédito y no digamos nada si tiene la suerte de ganar, que es probable que eso pase porque después se va a enganchar en el momento que empiece a perder. En fin. De eso vamos a hablar porque, no sé si tú sabes, pero el tema de la probabilidad matemática surge con los juegos de azar. Fueron los matemáticos que comenzaron estudiando los juegos de azar a ver qué probabilidad tenía y llegaron a una conclusión que la vamos a ir reiterando. Los veteranos que son seguidores del fútbol recuerdan que el famoso arquero de la selección de Brasil y después de Nacional, campeón de América y del mundo, Ayrton Correia da Ruda Manga, dice que la quiniela antes era solo a las 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, y que a veces en algún entrenamiento pedía, y si no estaban entrenando, pedía la radio porque era fanático de la quiniela y escuchaba la quiniela en una radio muy chiquita, sería una Hitachi, una Spica en aquel momento, como anécdota. Si no es real, pedimos disculpas, pero se ha repetido muchísimas veces eso. Bien, con las vías de comunicación vamos a seguir, @saludcompromiso, ese es nuestro Twitter. Nuestro mail es compromisosalud@gmail.com. Recuerden que nosotros no somos un programa, porque optimizamos el tiempo, de leer los correos electrónicos, pero son insumos muy importantes, la opinión de ustedes, las sugerencias de ustedes, las propuestas de ustedes. Vamos a un informe que presenta formalmente el tema de hoy. La adicción al juego, o también conocida como ludopatía, es un desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en relación al juego de azar. Poco a poco, la persona se vuelve más dependiente del juego, lo que implica un aumento en el tiempo, la energía y el dinero destinados a estas actividades. El descontrol progresivo y los gastos desmesurados llevan a severos problemas económicos, familiares, generan estrés y pueden causar depresión. La ludopatía es la adicción más relacionada con intentos de suicidio. La negación es usual en este tipo de adicciones. Los jugadores compulsivos frecuentemente retrasan la búsqueda de tratamientos, ya que se avergüenzan de su situación e intentan mantenerlo en secreto, mientras tratan de recuperar sus pérdidas financieras.
Se estima que el juego patológico afecta entre un 1 y un 3,4% de la población en Estados Unidos. Expertos uruguayos estiman que 1 de cada 100 uruguayos es adicto al juego y 2 de cada 100 sufren de lo que se denomina juego problemático. La prevalencia está en aumento, tanto en hombres como en mujeres, en adolescentes como en adultos. Se trata de un problema de salud pública. ¿Cómo se llega a él? ¿De qué ayuda disponen las personas involucradas? Hoy, en Compromiso Salud, ludopatía. ¿Cuánto drama personal y familiar cuando esto se transforma en algo patológico? Seguramente nos están mirando familias que han padecido este problema en uno o más miembros de su familia, situaciones extremas que llegan a veces hasta perder lo mucho o lo poco que se tiene. Estas cosas han pasado. Es así, y si bien por ahora la prevalencia del problema es relativamente bajo, lo que está ocurriendo a nivel del mundo y que tenemos que tener los ojos bien abiertos es el crecimiento de las personas que se dedican al juego y por lo tanto el crecimiento del jugador patológico o el jugador compulsivo con las repercusiones emocionales, psicológicas y físicas, además de familiares y legales, que puede tener este problema y que las vamos a abordar en el resto del programa. El informe terminaba diciendo de qué de recursos se dispone. Se dispone de recursos. Es un tema el que yo voy a plantear ahora, que no va a estar presente hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero el Estado uruguayo es de esos estados que está desde los dos lados del mostrador, ¿no? Es decir, tiene la Lotería Nacional por un lado, que tiene un fin muy loable cada una de sus recaudaciones, pero tiene la Lotería Nacional y tiene casinos, algunos en forma exclusiva del Estado, otras en emprendimientos conjuntos con grandes multinacionales. Como todo en la vida hay que valorar riesgo-beneficio y que se prioriza si la salud física y mental de las personas o el dinero del Estado. Eso es una decisión que los responsables políticos deben tomar. Muchas gracias por las repercusiones de la presencia del neurólogo, psiquiatra, Roberto Ventura, que estuvo la semana pasada, porque el tema de las demencias y sobre todo cuando nos detuvimos en el tema Alzheimer fue algo que llegó muchísimo, que aportó muchísimo, como va a aportar su próximo libro o su nuevo libro de próxima aparición. Sí, realmente fue un tema que a mí en lo personal me gustó mucho, cómo se trató y he recibido comentarios de muchas personas. Pausa y renovamos nuestro compromiso salud en instantes nada más. Ya venimos. Un número para agendar, 0881-89, el número de Grenca para conseguir información, para afiliarse a Grenca, la salud a tu alcance. Doctor Eduardo Bianco, entramos en juego. Entramos en juego con adicciones comportamentales. La adicción al juego, la dependencia al juego, el juego patológico o ludopatía, que son distintos nombres del mismo problema, es uno. Pero tenemos adicción al trabajo, a la internet, al sexo, o sea, a muchas... a los teléfonos inteligentes. Exactamente, que no tienen que ver con el ingreso de sustancias al cerebro, pero que tienen mucho de similitud. El juego es una acción que el hombre practica desde que es hombre, que tiene como reforzador fundamental el juego la recompensa interna del individuo, no hay otro factor externo, y se desarrolla dentro de reglas que acepta la comunidad, y el objetivo es el juego en sí mismo. Sirve como un entrenamiento para las frustraciones, es decir, tiene una función el juego normal, pero de allí a los juegos de azar, que son también muy viejos, muy antiguos, ya la situación cambia, porque el reforzador no es el reforzador interno, mi habilidad para jugar, sino es el azar, es o el incentivo económico o material, y allí no depende de mis habilidades, sino de la parte del azar. ¿Qué es lo que ha pasado
con el juego, y en especial con el juego compulsivo o la característica de pérdida de control de esta actividad, es que ha aumentado la oferta total de juego de azar, y como tú decías bien, acá hay una competencia entre un beneficio económico. La enorme mayoría de los estados recaudan sumas abundantes de dinero a través de impuestos, pero hay un porcentaje de individuos que ya están teniendo una afectación personal, familiar, laboral, que va a tener o tiene también una repercusión social. ¿Qué es el juego patológico o ludopatía? Es la incapacidad de resistirse a los impulsos por jugar a pesar de las graves consecuencias que esto pueda tener. En general pasa por etapas. Primero se comienza por la experimentación, cosa que nos puede haber pasado a cualquiera. Luego se consolida la conducta durante la reiteración, pero en determinado momento se vuelve problemático. Ya pierdo la capacidad de control hasta llegar a un momento en el cual necesito ir a jugar porque hago incluso síndrome de abstinencia si no voy. El juego de azar, el juego patológico, ¿cómo lo diagnosticamos? El Manual de Psiquiatría norteamericano es uno de los elementos que se utiliza, y vamos a citar algunos de los elementos que integran este diagnóstico. En primer lugar, el individuo que sufre de este problema tiene una preocupación frecuente por las actividades de juego o por la obtención de dinero para jugar. Necesita jugar cada vez mayor cantidad de dinero para sentir la misma emoción. Esto es el equivalente a la tolerancia a cualquier otra droga. Y a pesar de darse cuenta, sobre todo en las primeras etapas, y hacer esfuerzos por controlarse, por dejar o por disminuir, la persona no puede. En determinado momento, es el cuarto factor, la persona puede sentir inquietud o irritabilidad cada vez que intenta disminuir el juego, o sea, hay un elemento de abstinencia. Y otro de los elementos es que el juego en algún momento puede tomar la forma de un escape a los problemas y pretender a través del juego, de la misma manera que se utiliza una droga, aliviar emociones o calmar emociones. El sexto punto en los criterios diagnósticos que estamos mencionando es que cuando pierde la persona, regresa al otro día para intentar recuperarse. Esa es la fantasía del desquite. Me quiero desquitar. Ahí ya entramos en un problema serio, ¿no? Claro, ahí entramos en que no hay, no hay salida. No hay salida. Y el octavo punto es que la persona en determinado momento, envuelta en todo esto, comienza a realizar actos ilegales, como o el robo, o el fraude, o falsificar, para pagar sus deudas de juego, y empieza a quedar atrapado. Porque ¿cuál es la salida? Volver a jugar. Porque en algún momento yo voy a ganar y voy a volver y puedo estabilizarme. Y esta situación muchas veces pone en relación, pone en conflicto o en riesgo relaciones importantes, sea laborales, personales, familiares, debido al juego. O sea, se pone por encima de cosas importantes de la vida a esta situación. Y el último punto es que estas personas en forma, digamos, falaz o en forma fantasiosa, siempre piensan de que alguien los va a ayudar a resolver las deudas de juego. Entonces, este problema de dependencia o adicción al juego o juego patológico comparte con la dependencia a sustancias, las drogas, a sustancias químicas, alta comorbilidad, muy frecuentes las asociaciones de patologías psiquiátricas, tanto en los consumidores de drogas como en esta enfermedad. Las características clínicas son más o menos parecidas, e incluso el curso clínico hay tendencia a la recaída en esto, luego de periodos de abstinencia. Y la neurobiología, lo que pasa en el cerebro, y los tratamientos son en cierta medida similares. Entonces, hay que reformular el concepto de adicciones y entender que no es la sustancia, no es la
conducta, sino el tipo de relación que uno genera con esa sustancia o esa conducta que es en este caso el juego de azar. ¿Qué pasa con el género? Todavía mayoritariamente a nivel mundial son los hombres, pero las mujeres que han cambiado su estilo tradicional de comportarse están cada vez más ingresando en este tipo de situaciones. Y los impactos son múltiples. Impacto genera estrés, genera depresión y ansiedad, genera abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas. Es elevada la cantidad de fumadores y de consumidores de alcohol entre estas personas. Y un problema puntual, el suicidio. El 85% de esas personas piensan la muerte, 49% planea y 19% suicidio consumado. Sí. Es la dependencia con mayor repercusión en este punto de vista. 2 de cada 10 es realmente, o sea, uno no lo ve, no parece que fuera tanto, pero es así. Y obviamente el resto de los impactos es que pasa con nuestra familia, la que nos empieza a ver, a la cual le mentimos, a la cual... Y se empieza a sentir afectada. Exactamente. No hay plata. Obviamente nos afecta en lo laboral o lo académico si estamos estudiando, en lo financiero ni que hablar porque jugamos lo que no tenemos y podemos llegar a terminar en problemas legales. Para finalizar, ¿cómo encarar este problema, que es un problema complejo? Obviamente que hay un individuo que es vulnerable, que puede haber factores genéticos, familias con problemas de juego patológico y factores psicológicos que puedan condicionarme que yo me enganche con esto, pero también está el tema de la disponibilidad, de la oferta, del mercado. Y el último punto son los factores socioculturales. ¿Cómo la sociedad ubica al juego de azar en el contexto social? ¿Cuál es la prioridad que se le da? Y ahí lo que tú decías, ahí está el Estado en donde tiene que en algún momento poner un límite a esta situación. Esto para comenzar a ir asentando el tema. Sí, después de la pausa nos va a acompañar nada más ni nada menos que el doctor Oscar Coll, encargado del programa de prevención y tratamiento del juego patológico, para ir profundizando y bueno, entender también cuándo uno va llegando a esos estados previos a que nos pueda llegar. Es un continuo, porque no hay una línea tajante que separe una cosa. Pero va a haber seguramente, y permítame usar la palabra síntomas, sí, que nos vayan marcando que vamos por el camino ya complicado. Una vez se da una vueltita por los nuevos establecimientos para ver de qué se trata esto de las maquinitas y todo. Y me pasó de ir con un amigo que me dice, esa señora, por ejemplo, está todas las tardes allí, ¿no? A ver qué pasa en determinada edad cuando ya empieza a sobrar más tiempo, como algunas personas que nunca pisaron un casino encuentran en eso un entretenimiento. ¿Lo encuentran o van por el mismo camino? No, es que puede ser inicialmente un entretenimiento. El problema es que después se transforma en una necesidad y de la cual no puede prescindir, que eso es la diferencia entre poder decir no voy y no pasa nada y puedo estar mucho tiempo sin. Otra pausa y venimos con el entrevistado central de hoy. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Es buen momento para recordarles que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Y también para que ustedes puedan conocer un poco más en facebook.com/aliviolsport. Allí podrán compartir las promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. En los próximos minutos nuestro invitado central va a ser el doctor Oscar Coll, es médico, psiquiatra, encargado del programa de prevención y tratamiento del juego patológico. Doctor Bianco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Doctor Coll, usted es un referente en el tema, nos place realmente tenerlo. Y quisiéramos saber cuánto hace y por qué usted eligió este tema. Usted es un docente, psiquiatra, había muchos temas. ¿Por qué este tema? Yo después que me recibí de psiquiatra, siempre me gustó la investigación, vengo de familia de médicos investigadores y bueno, me tocó un caso
al principio de mi carrera, y justo era un jugador de ruleta. Ese caso me atrapó y bueno, empecé a investigar, vi otros casos. Eso me llevó a hacer investigaciones, presentar en congresos y al final en una actividad científica sería un trabajo que tuvo mucho éxito y bueno, quedó mi nombre vinculado en aquel entonces a los jugadores, digamos, a juegos de azar, sobre todo la ruleta. Esto con el tiempo fue cambiando. Esto hace 25 años. Hace 25 años que usted se involucró en Sí. este tema. ¿Qué podría decirnos con respecto a por qué lo atrapó esa situación personal de ese paciente? Digo, obviamente porque no se había encontrado con un caso similar con anterioridad, obviamente. Seguramente por ahí podíamos empezar. Ese caso justamente era como un caso de libro, muy realmente impresionante, angustiante. O sea, tenía todas las condiciones como para, de esos casos como de libro que se llama. ¿Esa gente llega sola o se la traen a su consultorio? Siempre derivan, ¿no? De un colega, un pariente, un vecino, alguien. No me acuerdo en aquel momento cómo me llegó. Pero bueno, lo cierto que ese fue el comienzo. Y bueno, capaz que hay también cosas de uno que, como esta es una enfermedad de las pasiones, uno tampoco está ajeno a eso. Y bueno, ¿Algún también, feeling por alguna razón con ese caso? y bueno, usted sabe que en los tratamientos, sobre todo individuales, el paciente nos lleva a jugar con él. Nos trae, nos va llevando y nos va envolviendo en su problemática y prácticamente estamos jugando con él. Y nos quiere hacer vivir, en aquel momento era la ruleta, como la espera de que la bola caiga en su número, y como viene ya con una cantidad de deudas enormes, y como también en aquel entonces, y sigue siendo, ¿no? Los honorarios de los profesionales están en la deuda, uno también va jugando con ellos. Digo esto porque se da el vínculo, pero nosotros técnicos sabemos que se va a dar eso. Pero bueno, fue un Así caso, comenzó. Sí, así comencé. Ahora después vinieron casos mucho más complejos, mucho más difíciles, mucho más, bueno, de todo, ¿no? Que lo engancharon cada vez más. Doctor, ¿cuáles son los factores principales detrás de este problema del juego patológico, juego compulsivo? ¿Cómo usted lo denomina mejor? La denominación actual más usada es juego patológico o ludopatía. Yo estoy consulto mucho a mis pacientes y a los familiares, y lo que va quedando como la jerga común, popular, es ludopatía, es lo que yo veo, ¿no? Dentro de los factores, Sí. ¿hay factores psicológicos, hay herencia? ¿Qué es lo que hay detrás de este tema? Bueno, hay tres grandes causalidades. Quizás la menor, todavía falta más investigación, no ha aparecido, son la causalidad biológica, que tiene que ver con la genética y demás, que nosotros calculamos que esa causalidad pesa en el total un 20%. Hay familias de personas con este problema. Hay familias con... Y también, bueno, toda la parte de la medicación, la psicofarmacología, que todavía no se encontró una sola molécula para curar esta enfermedad. Sí hay un conjunto de moléculas que alivian el sufrimiento, que aplacan un poco la compulsividad, la impulsividad, pero no curan. Esto en el factor biológico. Esto es la causalidad biológica. La causalidad psicológica, para nosotros la que tiene mayor peso, es un 50%. Y acá entran una cantidad de elementos, digamos, actualmente se ven muchas mujeres que sufren la soledad, mujeres que han quedado viudas, pérdidas
de diversos tipos, familiares, la jubilación vivida como una pérdida, la menopausia también vivida como una pérdida, traumas. Pero hay un número bastante grande de causas psicológicas que hacen que la persona sea vulnerable a una ludopatía. Ahora, hay un 30% que depende de la causalidad, es de causas sociales. Y ahí entran un conjunto de factores. Uno que acabo de descubrir, que después mejor dicho, hace 6 años que vengo descubriendo, en un programa también de periodismo me preguntaron, ¿en el Uruguay usted le parece que tiene cultura de juego? Eso me llevó 6 años investigarlo para confirmar rotundamente que sí, que el Uruguay tiene una cultura de juego importante, lo cual lo hace vulnerable. Y después hay factores que tienen que ver con la sociedad postmoderna, que está centrada en el individualismo, en el egoísmo, en el aislamiento. Y también importa mucho el tema de las políticas, ¿no? El mercado. El mercado, las políticas que se realizan en cada país. Eso influye también, porque bueno, cuanto más ofertas de juego y cuanto más poder adictivo, esas personas vulnerables caen presa de esta enfermedad. ¿Cuál es el perfil de las personas que asisten a su centro, que están en el Hospital de Clínicas, ¿no? Con respecto a edades, a género? El perfil viene cambiando desde aquel entonces que yo empecé, que eran 90% hombres, muy pocas mujeres. El gran temor era la ruleta, un poco los caballos también. Eso ha venido cambiando. La mujer salió a jugar casi a la par del hombre, nos da 45% de mujeres, 55% hombres. ¿En su muestra en el Clínicas? Sí, sistemáticamente se viene repitiendo hace 5 años. O sea que ya es un hecho que hace poco vino un investigador el año pasado de Portugal y allá es una rareza, es al revés, 90% hombres, 10% mujeres, 80% hombres, 20% mujeres, no me creía. Bueno, yo le dije, bueno, vamos a los casinos, a recorrer los casinos. Y fuimos a recorrer los principales casinos. Este hombre es un investigador y era como una computadora, iba midiendo hombres, mujeres, y salía, me decía, tantos hombres, tantas mujeres, mayoritariamente más mujeres. O sea que hay un cambio en el perfil que es diferente a lo que está pasando a nivel internacional. ¿O hay países que ya están en esa etapa? Hay algunos países, bueno, que a lo mejor capaz que Argentina se está acercando, México dicen, pero Europa y algunas partes, y sobre todo países anglosajones, también dan más hombres que mujeres. Bien. Yo antes de la pausa ponía un ejemplo que recorriendo las instalaciones de un nuevo casino acá en Montevideo, con alguien que 2x3 frecuenta, ahí me decía, mire, esta señora, por ejemplo, está todas las tardes acá. Y me contaba de un perfil, sin estudio científico de ningún tipo, obviamente, ¿no? De muchas personas mayores, estoy hablando de gente de más de 60 y más de 70, que lo había tomado. ¿Entran en ese campo patológico con el tiempo o lo toman como una diversión y es poco lo que gastan allí? Hay un antes y un después en 1995 a nivel mundial, porque se inventa un microchip muy poderoso, que tiene que ver con la computadora, más el invento de Internet, sumado a la globalización, que permite, que acá impacta más sobre el fin del 2000, que hace que estos nuevos aparatos, sobre todo ahora los slots, es el gran arma que tenemos, pero se vienen otros, por ejemplo, los juegos online más modernos, para que ustedes vean, tienen 10 veces más poder adictivo que la ruleta. 10 veces más poder adictivo que la ruleta. Y para peor, hablando de los perfiles, ataca a gente más joven, con buen nivel cultural, intelectual, en general estudiantes de bachillerato, universitarios, o sea que para peor va a afectar todavía a gente más joven.
porque están todo el día en la computadora, vienen de la era de la computadora y esos juegos entran al hogar y ellos se meten, ¿no? Podríamos hablar que tenemos distintos tipos, por ejemplo, el juego lo jugamos todos, Sí. pero después tenemos algunos juegos que no son específicamente de azar, o de cartas, pero en los cuales puede haber dinero. Después sí tenemos la gente con juegos de azar, con problemas, y allí hay diferencia entre juego problemático y adicto. ¿Es así? ¿Cómo es esa diferencia? Esta diferencia está planteada sobre todo por estudios, por la epidemiología. Usted planteó muy bien todos los criterios del DSM-4, esos se aplican para el diagnóstico de ludopatía, cuando tiene un determinado puntaje, y se habla de ludopatía. Pero la ludopatía es ya la enfermedad, es ya cuando el individuo queda atrapado en el juego, se vuelve compulsivo, no puede dejar de jugar, está metido ahí y no importa la habilidad, hay cero habilidad en esto. De hecho, esas maquinitas son incanables porque ellos están computarizadas y dan de ganar cuando ellas quieren, dan de ganar para endulzar, pero nadie les gana. Están hechas para que gane la banca, como se dice. Exactamente, pero además otra cosa, ellas atacan al jugador, porque tienen como 6 o 7 mecanismos para generar la adicción, cosa que la ruleta no. En cambio, estas nuevas tecnologías están diseñadas, vienen de Las Vegas, y tienen 5 o 6 vías para fomentar la adicción. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, ya las pantallas hasta tienen sensibilidades, porque a las mujeres hay muchos que le ponen pantallas de teleteatros, que ellas, entonces las ven afín a ellas, las ven, entran a un casino, que es raro al principio, pero ven una pantalla de una imagen de un teleteatro, le es familiar y se acerca. Después le empiezan a poner musiquitas, soniditos, empieza el fenómeno de las lucecitas, donde está Todos los estímulos que están en el entorno, porque uno podría simplemente apretar un botón y a ver si le tocó o no le tocó, pero todo ese agregado genera, desde el punto de vista conductual, un aumento de la conducta adictiva. ¿Es así entonces? Exactamente, está todo como diseñado, pensado para que la persona juegue. El tema que, bueno, las personas vulnerables, que yo le dije, se agarran una ludopatía. La diferencia, la ludopatía también, un concepto grande, es que se vuelve el juego, en vez de ser un pasatiempo, algo disfrutable, algo para estar con otros, y que eso forma parte de la vida. Hay una necesidad de ocio, de entretenimiento, que todos precisamos. Pero cuando se vuelve dañino, perjudicial para la persona o que los rodean, ya se vuelve una enfermedad. El juego problemático tiene el interés porque la persona va a jugar, no entra en la compulsión esa, en el frenesí, la impulsividad esa atroz que tiene, pero le empieza a dar problemas el juego. ¿Qué quiere decir problemas? Bueno, no puede pagar la UTE ese mes, no puede pagar la OCE, no puede pagar, digamos, una cuota de algo que se compró. Sí, y apenas tiene para comer en la diaria, seguramente. No le llega justamente para pagar el surtido de fin de mes, tienen que recurrir a prestado, tienen que limitarse las comidas, comer 10 días arroz, fideo seco, porque endeudarse. Eso ya es juego problemático. Ahí, si en la ludopatía estamos hablando que estamos cerca del 1%, juego problemático estamos hablando de un 5% de la población. Y es un concepto muy útil porque para la parte de prevención, porque podemos nosotros ahí... Eso lo hablaríamos en el próximo bloque. Entonces, Exactamente, la prevención y cómo si hay un camino de salida, ¿no? Ustedes hablaban de las lucecitas, de la musiquita, pero hubo un paso que fue tremendo, que fue cuando se le ahorró al que juega caminar 10, 20 o 50 pasos para ir a sacar más fichas, porque se pueden meter ahora monedas y billetes. Entonces ya no hay que caminar para ir a buscar, para seguir jugando. Que dice, bueno, voy, me voy, no me voy. No, acá sigue sentado ahí y sigue volviendo ahí.
Hacemos una pausa y venimos con la segunda parte de estos bloques centrales con el programa de hoy. Presentó este espacio Alivió el Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Nos está acompañando el doctor Oscar Coll, que es médico psiquiatra, es encargado del programa de prevención y tratamiento del juego patológico. Doctor Eduardo Bianco. Sí, para concretar el bloque anterior y repasarlo, bueno, ¿cómo evolucionó entonces el juego de azar a lo largo del tiempo que usted se transformó en experto en esta materia? Yo hice una investigación también con respecto a eso. Usted sabe que uno de los juegos más antiguos de la humanidad, que en el interior nuestro también se hacía y a veces capaz que se hace, era el juego de la taba, que es un hueso del pie de un animal que se llama el astrágalo, y que era, bueno, tenía 4 caras, pero después con el tiempo se lo fue perforando y una cara se puso 1, después en otra cara se perforó 2, después 3, y eso fue evolucionando al dado. Al principio el dado era de hueso, después de madera, y terminó siendo de marfil, en fin, bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo que veo que a lo largo del tiempo los juegos van evolucionando como para peor. Cada vez se hacen juegos con más poder adictivo. Digamos, los juegos también mutan en el sentido que en un tiempo la persona se acostumbró, se aburrió y ya quiere otro, estos pacientes les gusta el desafío, la transgresión. Entonces se le inventa un juego que tenga más poder adictivo, que le genere adrenalina, bueno, y entonces lo que nosotros vamos viendo es que bueno, cada vez los juegos se hacen más adictivos. Le doy un dato que a mí también me preocupa con esto de los juegos online, que la gente joven, muchachos que ahora dominan muchísimo la computación y que sobre todo está en el campo de lo que es la animación y demás, en ellos está a ver quién inventa el juego, el mejor juego o videojuego para hacerse rico. O sea que están todos buscando a ver quién inventa el videojuego. Que genere más excitación y atrape más. O sea que es un elemento de gravedad, porque si nosotros vemos ese cambio del perfil, que la mujer salió a jugar, que el hombre ya juega, que va a jugar, hay un trastoque de la familia, pero que se va a reflejar en todo lo social. Toda esta tecnología terminó con aquello de hace 20 o 30 años, es decir, usted decía, principalmente la ruleta. Pero en el barrio había alguien que tenía un boliche que en el fondo clandestinamente tenía el gofo, el truco, una conga, todo ilegal. ¿Ese tipo de adicciones, por ejemplo, se sigue viendo? Sí, eso es poco. Es menos, ¿no? Va a perder. Por suerte en nuestro país, digamos, al haber un monopolio del Estado, algunas cosas se prohibieron, por ejemplo acá la riña de gallos, la riña de perros, eso se prohibió. Hay otros países que está, es algo muy feo eso. Digamos, el juego clandestino, como usted dice, un poco existe, porque además es muy difícil de controlar, pero no es, como diría, el de los problemas más graves, ¿no? En Uruguay también, otra cosa, un gran mérito, por ahora, es que los juegos de azar quedaron por fuera de las vinculaciones, como se ve en Estados Unidos con un grupo de mafia. En fin, en Estados Unidos sí se vinculó el juego con la mafia. Basta ver Bugsy Siegel, que fue el creador de Las Vegas, que era, bueno, un asesino y murió en su ley, fue asesinado, y bueno, Al Capone, que está en el mundo. Acá eso no, acá no, se puede ver películas, pero acá eso no existió, no era. El temor nuestro es que se mezcle el juego con esas cosas. ¿Y este es un camino sin regreso, perdóneme doctor, sin retorno? Es decir, a la hora de llegar alguien a su consultorio, ¿hay salidas para esa gente? Bueno, sí,
yo diría que si con el viejo jugador, en fin, yo a veces lo comparo de la época de Gardel y, en fin, y de Dostoyevsky, que era mucho más difícil. Aunque Gardel se podría ver como un juego problemático, porque él también iba con los amigos y derrochaba un poco la plata para... En las carreras. Sí. No, Con no. una cabeza viene de ahí, ¿no? Sí. De un noble potrillo. Pero él no se fundió, o sea que no es, más bien, capaz que ni siquiera un juego problemático, capaz que lo hacía para una cuestión de sociabilidad y tal. Lo que nosotros vemos que los nuevos programas multicomponentes que se llaman, donde empiezan primero con la parte farmacológica, después con entrevistas individuales, hay también unas líneas 0800 que se va monitoreando a los pacientes. ¿Todo esto es en el centro de ustedes? Sí. El programa multicomponente. En general se replica bastante parecido a muchos centros del mundo. Aunque nosotros no nos basamos cuando lo hicimos en ningún modelo del extranjero porque queríamos hacerlo desde nuestra realidad. ¿Qué tipo de profesionales integra? Hay psiquiatras, psicólogos, enfermeras. Y después que, bueno, nosotros en nivel 1 capaz que sería la línea 0800, que realmente es útil, que muchas veces ha frenado hasta suicidios, y que hay gente que tiene juego problemático y por teléfono se le frena. O sea que hay atención, no solamente consulta, Sí. sino que hay atención. Hay atención y después viene el nivel 2 que se lo agenda y ahí lo ve psiquiatría, ahí tenemos personal, psiquiatras especializados en ludopatía, se le hace un tratamiento individual que puede durar meses y capaz que 3, 4 meses, ahí termina el tratamiento. Los casos un poco más rebeldes pasan a lo que llamamos el nivel 3, que ahí es grupal. Nosotros con 2 técnicos, son grupos personalizados entre 6 y 8 pacientes, y exigimos que lleguen a 2 años de abstinencia, en grupos que son terapéuticos, con profesionales, con mucha formación en esto, y también pedimos, hacemos reunión de familiares que vienen a apoyar a sus familiares, ¿no? Hay que ver que estos pacientes pierden la noción del dinero, tanto le da 100 pesos, 1000 pesos, $100, $1000, $10.000, se pierde total la noción del dinero. Pero a veces les cuesta perder el cariño de un ser querido, un padre, una madre, un hijo, su mujer, y por ahí capaz que lo podemos curar. Usted sabe que en el Conrad de Punta del Este pasa en los casinos de Las Vegas que de repente puede estar cantando Elton John o Aznavour o el intérprete que ustedes consideren que está cantando allí y son 2, 3 temas y las 3, 4 primeras filas que son regaladas a los principales jugadores se quedan vacías. Acá pasó que vino Harry Wayne Casey, el de Casey and the Sunshine Band al Conrad, y cuando se pararon 20 personas llegó a preguntar, ¿canto tan mal? Y era que nadie le dijo, mirá que los jugadores brasileños que están en la primera fila se van a jugar. No importa que esté Gardel vivo de nuevo. Se paraban y se iban. Esto es literal y se ve en Las Vegas muchísimo con algunos shows de esos espectaculares. Hay unos magos espectaculares y estos tipos se van y sí, se van a jugar. Es terrible. ¿Cuáles son los resultados que vienen teniendo ustedes en su Bueno, evaluación? nosotros hemos medido mucho el nivel 3 porque nos permite esos 24 meses, pero podría decir que todo el programa estamos llegando al 65% de mejorías o curaciones, entre comillas, o pacientes rehabilitados, como ustedes quieran. Y nos tenemos fe, porque es un programa nuevo, hay gente joven, a medida que vayan agarrando más experiencia, seguir aumentando ese porcentaje de curación y nos tenemos fe de llegar a un entorno del 70% de curación. Pero también le decimos a los pacientes que ingresan que hay un 10% que no se cura, ¿no? A diferencia de Juegos Anónimos, que ellos tienen su forma de trabajar con mucho respeto. De hecho, nosotros trabajamos con ellos. Le iba a preguntar al respecto de eso. ¿Jugadores Anónimos existe aquí en Uruguay? Sí, como no, tienen 20 Con otro años. enfoque diferente. Hace 20 años que están, creo, y tienen varios lugares.
y tiene un enfoque diferente, ¿no? Ellos son jugadores y plantean los 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, pero para ellos el planteo es que es una enfermedad crónica y para toda la vida. Nosotros no planteamos esto. Nosotros decimos que hay un porcentaje grande que se mejora, que se cura, pero hay un porcentaje de un 10% aproximadamente que realmente con todo lo que hagamos, para nosotros puede ser visto como una opción de vida, pero termina siendo llamado el jugador o el timbero. Es así. ¿Cómo se llega al programa, doctor? Usted decía el doctor Bianco que está en el Hospital de Clínicas. Para los que nos están mirando, dice, ¿dónde está ese programa? ¿Cómo accedo a eso? Bueno, hay una línea 0800 que es gratuita, 0800 86 31. 8631. Que hay 2 técnicos especializados en ludopatía. Y ahí, bueno, hay una primera contención y después se lo agenda, ¿no? Perfecto, 0800 8631. ¿En qué consiste la estrategia de autoexclusión? Bueno, eso forma parte de un capítulo mayor que es la promoción del juego responsable. Y si nos explica eso también. La promoción del juego responsable digamos, una idea o un postulado que implica avisar a las personas de los peligros del juego. Promover que el juego sea responsable, que se juegue bien y no como está pasando que a veces se hace al revés. Se diseñan casinos, cosas y lugares de juego para que el individuo juegue a no más no poder, lo máximo, y se termina enfermando. El juego responsable implica poner alerta, juegue con precaución, esto puede volverse perjudicial para la salud. Advertencias. Y se ponen, digamos, avisos en los casinos, después también las propagandas en televisión, ser un poquito más precavido, no mostrar tanta felicidad y poner un aviso, no cuesta nada, son cosas que no cuestan nada. Pareciera que a veces los empresarios esto les va a afectar al negocio, de ninguna manera, de ninguna manera. El negocio al revés, se lo afecta la cantidad de enfermedad personas que se enferman y por cada ludópata hay 5 familiares afectados. El cónyuge, los hijos y los padres, 5 por lo menos. Sí, sí. Entonces a la larga es una enfermedad que es progresiva, acumulativa y que le va a afectar el negocio. Y dentro de todo ese conjunto de medidas está la llamada autoexclusión, que es aquella persona que ve que está teniendo problemas con el juego, que se está endeudando, que ha perdido capaz que el auto ya, y entonces tiene la posibilidad de llenar un formulario, sacarse unas fotos, en fin, y donde él pide que no se le permite ingresar a los casinos o a los lugares de juego. Esto en nuestro país está marchando bastante bien en el interior, porque ahí todos se conocen, entonces basta que vaya un familiar y habla con alguien del casino, el gerente, en fin, y eso funciona bastante bien. En Montevideo no tan bien, porque acá hay, en el entorno de Montevideo, Canelones, San José, hay 2,5 millones de personas, más los turistas y todo, entonces es más difícil el contralor. Y también es cierto que no hay un proyecto de ley de promoción de juego responsable. Entonces, esto queda un poco también a voluntad. Que hay muchos técnicos que hacen todo lo que pueden, pero después los pacientes por su enfermedad, no es por males, buscan la vuelta en un montón, entrar, hasta algunos se ponen pelucas, en fin. Y entonces, no es acá en Montevideo 100% exacto, ¿no? Correcto. Muy bien. Le agradecemos su tiempo, su presencia, su conocimiento para poderlo compartir con la gente. Muchísimas gracias. Por favor, gusto para... Doctor, antes de terminar voy a reiterar las vías de comunicación. Nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com. Nuestro Twitter es @saludcompromiso. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Y a ustedes también. Nos reencontramos la semana que viene en esta producción de Trimax Media en la pantalla de BTV. Hasta la semana que viene.
muchachos se fueron juntando de a poco, sin apuro, y que ahora solo quedan papeles viejos y un cielo de plomo, pesado y oscuro. Él le contesta que hace rato va pensando si realmente está avanzando, dando vueltas al pedo o directamente reculando, y que no sabe si todavía juega